Me dijo, nunca serás parte de mi familia. Pero esa noche compré la casa de mis sueños. Valeria sintió que el aire se le escapaba cuando escuchó esas palabras. La voz de su exsuegra resuena en su cabeza como un eco hiriente. Nunca serás parte de mi familia. Con cada sílaba, el nudo en su garganta se hacía más fuerte, como si le asfixiara. ¿Quién era ella para soñar con pertenecer a ese mundo? Pero esa noche, en un impulso provocador, hizo algo que nadie habría imaginado. Compró la casa de sus sueños. Era una antigua casona con un aire de misterio que la atraía como un imán. Las paredes de ladrillo, un poco desgastadas, parecían susurrar secretos de otro tiempo. Valeria fue capaz de imaginar ya la luz del sol filtrándose por las ventanas, tiñendo de oro cada rincón. Eso era lo que necesitaba, un refugio de la desaprobación y de las expectativas familiares. Los días pasaron entre reformas y descubrimientos. Cada golpe de martillo resonaba en su pecho como una forma de liber. A medida que quitaba el papel tapiz viejo y descolorido, encontró algo aún más intrigante. Cartas. Las cartas de Rosa, la antigua propietaria, hablaban de un amor prohibido, de promesas susurradas entre las sombras de esos mismos muros. Valeria las leía con la intensidad de quien busca respuestas. «Te prometo que será solo nosotros dos», decía una. Esas palabras la tocaban, cada una reflejando sus propios anhelos y desilusiones. Mientras se sumergía en las reformas, la tensión con la familia de su ex no hacía más que aumentar. Llamadas implacables, comentarios envenenados que llegaban a sus oídos como látigos. La desaprobación la envolvía, y cada conversación que tenía con su exsuegra resonaba como un tambor que marcaba el compás de su angustia. Y de repente la invitación llegó. Una cena familiar, el llamado a la guerra. Una parte de ella quería asistir, como si fuera una niña buscando la aprobación de su madre. Quería probar que era suficiente. Pero la otra parte deseaba que la casa parecía cobrar vida, y en ese momento Valeria sintió que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Está dispuesta a luchar por su propia historia? Mientras la luz del atardecer se desvanecía, la decisión se hacía cada vez más aterradora. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La casa respiraba con un aire nuevo. Valeria miró por la ventana mientras la luz se desvanecía, sintiendo que había encontrado su lugar. Pero en lo profundo de su pecho, la tensión la encadenaba a dudas. La cena familiar seguía en su mente, como un reloj marcando el tiempo. Entre el bullicio de la ciudad y el silencio de su nuevo hogar, una voz la llamaba a decidir. Al día siguiente, la rutina la arrastró al mercado. El bullicio de las voces y el aroma de frutas frescas la envolvieron. Valeria sonreía, agradecida por los pequeños placeres, pero justo cuando alcanzó a comprar unas flores, su teléfono vibró furiosamente en el bolsillo. Era un mensaje de su exsuegra. «Hay algo importante que debes saber». Un sudor frío le recorrió la espalda. La imagen de su antiguo hogar y su antiguo amor se abalanzaron sobre ella. Sin pensarlo, se dio la vuelta, caminando rápido hacia la puerta. La curiosidad y el miedo la empujaban al mismo tiempo. Al llegar a su casa, se sintió absorta en un torbellino de emociones.
La decisión de ir a la cena se volvía más confusa que nunca. ¿Qué podría ser tan urgente? Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Tu presencia es necesaria esta noche. No había más información, solo un punto final que le pareció como un disparo en la oscuridad. Valeria miró a su alrededor. La casa parecía vibrar, llenándose de una energía desconocida. Algo estaba por suceder. Esa noche, mientras se preparaba, escuchó un golpe en la puerta. Se paralizó. Nadie la esperaba. Con miedo, se acercó y abrió. Allí estaba Rosa, la antigua propietaria. Valeria, necesito hablar contigo, dijo con una seriedad que la hizo temblar. Sin aliento, la hizo pasar y cerró la puerta. ¿Qué haces aquí?, preguntó, casi en un susurro. La mujer pareció dudar. Sus ojos brillaban con un secreto. Hay algo que debo contarte acerca de tu exsuegra, sobre ti y sobre mí. La voz de Rosa se entrecortó, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Entonces un grito desgarrador resonó en la calle. Ambas mujeres se congelaron. Valeria sintió que el corazón le saltaba. Corrieron hacia la ventana y lo que vieron las dejó sin palabras. Una multitud se reunía en la acera. Una mujer yacía en el suelo, rodeada de paramédicos. Su corazón se detuvo. Era la madre de su ex. La culpa y el horror se apoderaron de Valeria. ¿Qué conexión tenía esto con la revelación de Rosa? Rosa se giró hacia Valeria, con lágrimas en los ojos. Tu ex-suegra tenía un secreto, algo que podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable. El pasado de Valeria, aquel que creía dejado atrás, volvía a estallar como un volcán en erupción. Valeria se sintió atraída por el abismo de la revelación. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó, apenas capaz de mantenerse de pie. La casa, que había sido su refugio, ahora era un escenario de una tormenta emocional. La conexión entre ella y la familia de su ex parecía que se desmoronaba ante sus ojos. Las preguntas se amontonaban. ¿Era su lucha por aceptar a esa familia la que estaba equivocada? La cena, el mensaje, todo parecía entrelazarse en un destino que no podía comprender. Y entonces el rostro de Rosa se tornó serio, y Valeria supo que lo que se iba a revelar cambiaría todo. La vida que había comenzado a construir se tambaleaba en el borde del precipicio. Valeria, necesitas saber la verdad. La historia aún no había terminado. La pregunta se ahogaba en el aire. ¿Estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba? Valeria dio un paso atrás, el corazón latiéndole con fuerza. La noticia del accidente había sacudido su mundo, y ahora la revelación de Rosa parecía más urgente que nunca. ¿Qué secreto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Rosa se quedó en silencio, su mirada fija en el suelo, como si una respuesta viviera allí. La casa, que antes se sentía como su refugio, ahora le oprimía el pecho. El grito desgarrador resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. Valeria, hay algo sobre tu exsuegra. ¡Das! Algo que ha estado oculto. Algo que va más allá de lo que imaginas, decía Rosa, su voz temblando. La angustia en su mirada intensificaba la tensión en el aire. Pero el bullicio de la multitud fuera de la ventana la distraía. Las sirenas aullaban en la distancia. «Espera, ¿de qué hablas?», interrumpió Valeria, sintiéndose atrapada entre el pasado y el presente. «Dime la verdad». El miedo estaba comenzando a apoderarse de ella, un frío que le recorría la espalda. Rosa respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. Tu ex-suegra no solamente es rígida y áspera, tiene un secreto que involucra a tu verdadero padre. Las palabras cayeron como una bomba, haciendo que Valeria retrocediera como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto?», exclamó, su voz llenándose de incredulidad. Cada palabra de Rosa
parecía abrir una caja llena de preguntas que nunca había pensado en formular. La conexión con su exsuegra nunca había sido fácil, pero ahora todo giraba en torno a algo mucho más profundo, más doloroso. Rosa tomó la mano de Valeria. Su toque era frío y firme. Tu madre nunca quiso que supieras la verdad. Ella estuvo involucrada en un romance de juventud, y tu exsuegra fue parte de eso. Tu padre es parte de su pasado. Las palabras flotaron entre ellas como un pelo de tristeza, cada sílaba agrediéndola. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. La cena familiar, el lugar donde había tratado de encontrar aceptación, ahora se sentía como una trampa. No puede ser. ¿Por qué no me dijo nada? Justo en ese instante, un eco de sirena se intensificó fuera. La multitud se agolpaba en la acera. El caos volvía a surgir. Era suficiente. Valeria giró la cabeza hacia la ventana. Su corazón se detuvo al ver que la mujer que estaba en el suelo no era otra que su exsuegra, rodeada de paramédicos. Su rostro pálido, sus ojos cerrados. El miedo llenó su pecho como un puño. ¡No! Gritó Valeria, el impulso de salir corriendo apoderándose de ella. Pero Rosa la detuvo. Escúchame. Hay más. Esto está relacionado con tu padre. Tu exsuegra lo sabe. Ella ha sido parte de un silencio que debes romper. El aire se volvió denso. Las sirenas aún sonaban, pero el sonido se desvanecía ante el aturdimiento de Valeria. No, no puede ser, murmuró, sintiendo que todo lo que había construido hasta ahora se desvanecía. La cena familiar, las visitas, la desconfianza, todo ahora tenía un nuevo significado. Con una fuerza interna que no sabía que poseía, se volvió hacia Rosa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa esto para mí? Pero antes de que Rosa pudiera responder, un hombre apareció en la puerta, con una expresión grave. Valeria, tienes que venir. Hay decisiones que debemos tomar ahora. Tu exsuegra. Hay cosas que ella sabe, y hay tiempo que se agota. El joven, que parecía un desconocido, la miraba fijamente. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era él? ¿Qué sabía de su familia? La sala se llenó de preguntas no formuladas, y la ubicación de su vida entera comenzó a desdibujarse. ¿Estaba verdaderamente lista para enfrentar esa tormenta? La casa, que había sido su refugio, ahora era un laberinto donde los secretos amenazaban con engullirla. Mientras sus ojos se encontraban con los de Rosa, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué iba a elegir en este juego de verdades ocultas? La tensión, el misterio. Todo comenzaba a tomar un giro irreversible, y Valeria sintió que la llamada a la acción no podía ignorarse. La noche apenas comenzaba, y su vida podría cambiar para siempre. Valeria sintió que el aire se le escapaba de nuevo. Las palabras de Rosa la atravesaron como un rayo. Tu exsuegra sabe sobre tu padre. Su mente giraba, y cada respiración se hacía más pesada. Estaba a punto de preguntar más, pero ese desconocido en la puerta rompió el momento. Valeria, por favor. El hombre tenía un tono urgente, casi desesperado. Había algo en su mirada que le recordó a su madre. Tu exsuegra no es solo una rígida, hay más en juego aquí. La confusión la abrumó. Mientras Rosa intentaba explicarse, Valeria sentía que el mundo se desmoronaba. La imagen de su exsuegra, caída en la acera, se le quedó grabada. ¿Cómo podía ser parte de esto? ¿Qué conexión tiene con mi padre? Preguntó, sintiendo que las palabras se enredaban en su garganta. Todo ha estado ocurriendo en silencio, dijo el hombre, sus ojos inquietos, mientras miraba hacia la ventana, donde la multitud seguía agolpándose. ¿Tu madre? Ella lo sabía. Estaba tratando de protegerte, pero no se pudo más. ¿Protegerme de qué? Gritó Valeria, sus manos temblorosas apretando los bordes de la mesa.
La ira brotaba con cada palabra. Rosa la miró con preocupación, su cara pálida reflejando el temor. Desde el momento en que compraste esta casa, empezaron a revelarse secretos. Hay algo oscuro que tu familia ha estado ocultando, un peligro que hoy se manifiesta, el hombre dijo. Y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tienes que entender. De pronto, un sonido estruendoso interrumpió la tensión. Un grito desgarrador resonó desde afuera. Valeria se giró y corrió hacia la ventana, el corazón acelerado. Lo que vio la dejó helada. La multitud se había dispersado. Un par de paramédicos estaban intentando revivir a su exsuegra, pero su rostro ya mostraba una pálida fragilidad. La escena era caótica. «No puede ser», murmuró Valeria, sintiendo que la situación ya era una pesadilla. ¿Cómo había llegado a este punto? Y entonces, como un golpe de verdad helada, recordó las cartas que había encontrado en su casa. Las promesas eran ecos de otro tiempo, pero ahora parecían traicionar su pasado, jodiendo su presente. Ella no sabe lo que hizo, murmuró Rosa. La noche en que desapareció tu madre, todo cambió. Ese secreto, tu padre, él forma parte de una historia que podría hacer que todo se resquebrajara. El desconocido asintió. Tu madre luchó por mantenerte alejada del dolor, pero es hora de que tú conozcas la verdad completa. Valeria sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Ella había buscado respuestas durante años, pero nunca imaginó que la historia de su vida estuviera entrelazada con la de su exsuegra. ¿Por qué me cuentan esto ahora? ¿Por qué luego de tantos años de silencio? Rosa respiró profundo, sus ojos brillando con lágrimas. Porque cuando el secreto salga a la luz, ya no se podrá ocultar más. Necesitas saber que hay más ahí fuera, más que solo rencor. En ese momento, otro golpe sonó en la puerta. El hombre se tensó. Las puertas se sacudieron como si un vendaval estuviera a punto de entrar. Esta vez no había lugar para el miedo. El tiempo se había acabado. Valeria, con el pulso acelerado, se giró hacia Rosa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa todo esto para mí, para mi vida? Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Una figura conocida apareció. Era su madre, su rostro demacrado y pálido. «¡Valeria! ¡No entres en la casa!», gritó, llena de terror. El corazón de Valeria se detuvo. La verdad comenzó a encajar en lugares que nunca había considerado. Mientras la figura de su madre se filtraba en el umbral, todo lo que creía saber se tambaleó precariosamente. «¿Qué escondías?», pensó Valeria, sintiendo que la vida que había construido estaba a punto de desmoronarse. Y en ese instante, la pregunta surgió: ¿cuántas verdades estaba dispuesta a afrontar cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse? Valeria sintió que el aire se comprimía a su alrededor, como si una pesadilla se manifestara frente a sus ojos. Su madre, allí, en la puerta. La expresión de terror en su rostro le erizó la piel y llenó la habitación de una tensión palpable. «Valeria, no entres en la casa». Las palabras se cortaron como cuchillos en el aire. La confusión la envolvió, mientras miraba a Rosa y al desconocido, cuyo rostro mostraba una mezcla de sorpresa y temor. De repente, un grito desgarrador cortó la quietud. «¡Mamá!». Valeria giró la cabeza hacia la ventana, donde la multitud se había dispersado. Las sirenas resonaban como un eco lejano, pero el caos directo estaba cerca. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta, empujando al desconocido a un lado. El aire se espesó. Cada paso era como atravesar una bruma densa. Al salir, lo que vio la paralizó. Su exsuegra yacía en el suelo, inmóvil. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. No, no puede ser. Un sudor frío se acumuló en su frente, lágrimas acudiendo a sus ojos.
Los paramédicos trabajaban frenéticamente, pero algo en la postura de la mujer le decía que era demasiado tarde. «El corazón», murmuró alguien en la multitud. La angustia se apoderó de Valeria, y sin pensar, corrió hacia el grupo. Las miradas la seguían. Lo que había sido una casa nueva, un refugio de sueños, ahora se convertía en un escenario de tragedia. «Déjenme pasar», gritó, abriéndose paso. El desconocido la seguía, con una mano en el brazo, tratando de contenerla. «Valeria, espera, necesitamos hablar». Pero Valeria no escuchaba. Solo podía ver a su ex-suegra, la mujer que había eludido, la reina del rechazo. Y sin embargo, ahora había algo más profundo en juego. La calma tensa de la noche se interrumpió de repente. «¡Mamá!». La voz de su exmarido rompió el murmullo. Se abrió paso entre la gente, su rostro pálido como una hoja en otoño. Sus ojos perdidos y llorosos la buscaban. «¿Qué? ¿Qué pasó?». La desesperación lo envolvía. El aire se tornó pesado. Todas estas emociones, este drama, como un torbellino. Valeria sintió que un fuego en su pecho comenzaba a chisporrotear. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma, mientras la escena se volvía más caótica. Los murmullos comenzaron a surgir entre los presentes. «¡No respira! ¿Por qué no hacen algo?». En medio del tumulto, se dio cuenta de que la figura de su madre aún estaba detrás de ella. «Valeria». La voz de su madre era un susurro quebrado. «Hay cosas que no sabes. Sobre esa mujer, sobre tu padre». El horror de lo que estaba sucediendo se mezclaba con un aire de advertencia en las palabras de su madre. Valeria se volvió hacia ella, el rostro lleno de confusión. «¿Qué quieres decir?». «Mami, ella está muerta». El grito resonó en el aire, y todo pareció detenerse por un instante. La multitud contenía la respiración, esperando lo siguiente. «¡Tu padre! Él». Rosa la interrumpió, elevando la voz. «Valeria, ahora no es el momento». Obstinada, ignoró a Rosa y miró a su madre. «Dímelo, ¿qué tiene que ver mi padre con esto?». La adrenalina corría por sus venas. Cada palabra parecía un hilo tenso de una verdad que podía romperse en cualquier momento. Las sirenas se acercaban, pero Valeria estaba sorda ante el sonido. En ese instante, su madre dio un paso hacia adelante, su mirada centrada. «Valeria, lo que estoy a punto de decirte cambiará todo. Tu padre no solo está vivo, él está aquí». La revelación cayó como una losa sobre su pecho. Un silencio profundo envolvió el lugar. La mirada de sorpresa, miedo y asombro se reflejó en los rostros de quienes las rodeaban. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo? No, no puede ser». Fue un giro demasiado grande, demasiado repentino. Todos los secretos, todos los misterios, cada tormenta emocional se condensaron en ese único momento. La casa, las cartas, su nueva vida, todo estaba a punto de cambiar. Y una pregunta coreaba en su mente. ¿Quién era realmente su familia? Donde una vez había habido una búsqueda de pertenencia, ahora había solamente confusión y una verdad inquietante que se asomaba al borde de su existencia. La multitud se volvió un eco distante. «¡Valeria!». La voz de Rosa la trajo de vuelta. «Tienes que decidir. Tu vida entera, todo lo que conocías, ahora se entrelaza de maneras que no puedes imaginar. ¿Qué harás?». Mientras su mirada se fijaba en el caos a su alrededor, una pregunta resonaba en su interior. ¿Podría enfrentar la verdad completa, con todas sus sombras y secretos? Valeria sintió que el aire se le escapaba de nuevo. «Tu padre no solo está vivo, él está aquí». Las palabras de su madre retumbaron en su mente, un eco de revelaciones que la llevaron a titubear. El pánico se mezcló con la confusión, haciendo que su corazón latiera frenéticamente. No podía procesar lo que escuchaba. Mientras tanto, la multitud fuera comenzaba a susurrar.
como una ola de murmullos inquietos. ¿Saben algo más? ¿Qué ha pasado? Las miradas se cruzaban, llenas de miedo y expectativa. Valeria giró la cabeza hacia Rosa y el desconocido, buscando respuestas. Las sombras de sus pasados parecían agazapadas, esperando a ser reveladas. ¿Podrías haber ocultado esto, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Cuestionó Valeria, el nudo en su garganta aumentando. No era el momento, Valeria. Tenías que estar a salvo, gritó su madre, con la mirada desesperada. Pero antes de que pudiera seguir, un grito desgarrador cortó el aire. Un grito que no provenía de su madre, sino de su ex regalo, que venía corriendo hacia ellos. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «¡Valeria, tienes que ver esto!», exclamó, con la voz entrecortada. Antes de que ella pudiera preguntar, él se giró y comenzó a caminar rápidamente hacia la multitud. Valeria lo siguió, su corazón golpeando en su pecho. Mientras se acercaban, el caos era evidente. Hay algo más de lo que debes preocuparte. No solo se trata de tu madre y de tu padre. Hay algo oscuro aquí, lanzó él, deteniéndose de repente. Valeria se sintió desbordada. El aire la oprimía, y al mirar hacia la multitud, vio a un hombre mayor. Un desconocido que parecía observarla intensamente. Su mirada estaba llena de reconocimiento, de un conocimiento oculto que la desconcertó. El desconocido avanzó, su cara atravesada por marcas del tiempo. «No deberías estar aquí. Es peligroso saber la verdad», dijo con voz temblorosa. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre mí?», preguntó, el terror apretándole la garganta. «Eres parte de una historia que nunca debió ser revelada», murmuró, antes de mirar a su madre, como si fuera un tiempo del pasado que la uniera. «Cuando todo esto se destape, se dará cuenta de las consecuencias». Todo en la escena se congeló por un momento. El aire se tornó denso, un frío, y en un instante la multitud estalló en gritos. «¡La ambulancia está aquí! ¡Rápido, rápido!». Los paramédicos se movían con rapidez, y Valeria se dio cuenta de que su ex-suegra era llevada con urgencia en camilla. «¡No puede ser!», gritó, mientras el caos se reanudaba. La incertidumbre crecía como una ola abrumadora. Y entonces, el desconocido, que parecía estar tan fuera de lugar como ella, se acercó aún más. «No mires atrás, Valeria. El pasado tiene mucho más peso del que imaginas», advirtió, mientras comenzaban a difuminarse como sombras al caer la noche. Con un nudo en el estómago y el miedo retumbando en su pecho, Valeria sintió que todos a su alrededor la observaban, esperando su próxima acción. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Lo que parecía ser una tarde tranquila se transformó en una tormenta de secretos y revelaciones que se precipitaban sobre ella. El hombre, antes conocido como un extraño, reveló su verdadera naturaleza cuando dijo: «Si sigues buscando la verdad, es posible que acabes perdiéndolo todo, incluso a tu familia». Su advertencia la golpeó como un tambor en la noche. La pregunta resonó en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar las consecuencias de descubrir su verdad? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Valeria pudo sentir que la tormenta apenas comenzaba. Valeria sintió una descarga de adrenalina. Cada palabra de su madre era un clavo en su ataúd de dudas. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa que los rodeaba. Era su exmarido, descompuesto, gritando: «¡La ambulancia se va!». Los paramédicos estaban tratando de meter a su ex-suegra en la ambulancia. De pie en la puerta, Valeria sintió que su estómago se revolvía. «¡Mamá, ven! Debes...»
Su voz se ahogó en el torbellino de emociones. Su madre la sujetó del brazo con todas sus fuerzas. «No puedes ir, no es seguro». La voz de su madre era un hilo de desesperación, pero Valeria la empujó hacia un lado y salió corriendo. El caos la envolvía. La multitud, que antes parecía un eco distante, ahora era un mar agitado de rostros conocidos y desconocidos. Los murmullos se convertían en un clamor, un mosh de voces y preguntas que se entrelazaban. ¿Qué pasó? ¿Está bien la señora? Las preguntas perforaban el aire, mientras los cuerpos se apiñaban alrededor de la ambulancia. Valeria empujó a algunas personas y logró abrirse paso. «Déjenme pasar, por favor». La angustia se reflejaba en su rostro. Sus ojos se centraron en su ex-suegra, tendida en la camilla, inmóvil. «No puede ser», gritó, el terror llenando su pecho. Alcanzó a ver un paramédico sacudiendo la cabeza, y el mundo se detuvo. «Cálmate», gritó su exmarido. Pero Valeria no podía. La imagen era un flash en su mente. Todo aquel odio, aquella distancia se desmoronaban ante una realidad aplastante. La mujer que siempre la trató con frialdad, que le había cerrado la puerta de la familia, ahora yacía a un paso de lo desconocido. De repente, el desconocido que había estado hablando con Rosa se acercó a ella. «Valeria, tienes que escucharme. No es seguro aquí. Tenemos que irnos», dijo, una nota de pánico en su voz. Pero lo que dijo a continuación la dejó paralizada. «Tu madre. Ella tiene que contarte más. Esa mujer ha estado manipulando todo. ¿Qué estás diciendo?» La confusión la inundó. «¿Qué tiene que ver mi madre con esto?» Dándose cuenta de que era mejor no pelear, él continuó. «Tu madre es parte de un secreto más grande, algo que puede conectar todo, la vida de tu ex-suegra, tu padre, tú». Su voz se apagó cuando un nuevo grito cortó el aire. Uno de los paramédicos exclamó: «Necesitamos una canilla aquí, rápido». Valeria se volvió hacia la ambulancia, y lo que vio hizo que el tiempo se detuviera de nuevo. Su ex-suegra comenzó a convulsionar, sus extremidades contorsionándose. La multitud estalló en murmullos, y Valeria retrocedió, el horror tomando todo su pecho. «No, no», suplicó, pero su mente no podía despegarse del caos. El desconocido la sujetó del brazo. «Si esto es lo que parece, solo te hará daño». La advertencia quedó flotando en el aire como una espada de doble filo. «¿Qué puede?» Valeria no pudo completar la frase. Una sombra se cernía en su mente. Se giró hacia su madre, que se mantenía en la distancia, su mirada perdida. «¿Tú qué sabes?» «Sigue a tu pecho, Valeria», murmuró, antes de que una figura oscura interrumpiera la escena. Era un hombre mayor, de aspecto desgastado, con un leve parecido a su madre. Su mirada era intensa, llena de una verdad que Valeria no estaba lista para aceptar. «Soy yo, tu padre». El mundo pareció tambalear, y un silencio sepulcral llenó el aire. Valeria sintió que las piernas le fallaban. La revelación era un trueno en su mente. Todo lo que pensaba saber sobre su vida se deshajo en su pecho. «No, no puede ser». La frase apenas escapó de sus labios. Todo se había vuelto un torbellino. La cena, las cartas, la nueva casa. La familia que trataba de construir se desmoronaba ante su realidad. ¿Era posible que todo estuviera conectado de esta manera? Mis pensamientos comenzaron a girar como un tornado. Su corazón latía con fuerza. «No, no, no», murmuró, más para sí misma que para los demás. El caos externo se convirtió en un eco distante. La figura de su padre, allí, justo frente a ella, era una representación de todo lo que había perdido. Cada secreto, cada mentira estaba a punto de ser revelada. Y mientras el pánico y la confusión se entrelazaban, Valeria se dio cuenta de que la verdad estaba más cerca de lo que había imaginado. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Las preguntas atormentaban su mente y sabía que cada respuesta la llevaría a un camino que ya no podía ignorar.
Valeria sintió que el aire se le escapaba de nuevo. Tu padre no solo está vivo, él está aquí. Las palabras de su madre resonaron con un eco que parecía retumbar en su pecho. La multitud se convirtió en un murmullo lejano, mientras su mente trataba de procesar esa revelación. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Valeria balbució, su voz temblorosa. El desconocido, su padre, la miraba con intensidad, como si cada segundo fuera crucial. Debo protegerte, hija, dijo, su voz quebrada. No puedes conocer la verdad aún. Ella señaló hacia su ex-suegra. No era lo que parece. El caos a su alrededor se tornó un zumbido distante. El grito de su exmarido, la conmoción de la gente. Todo se difuminaba. La figura de su padre se volvió más nítida, y en su mirada había un dolor profundo, un miedo que Valeria no lograba comprender. «¡Aléjate de ella!», gritó su madre, su voz llena de pánico, mientras retrocedía. «Tu padre no es quien dice ser. No puedes confiar en él». Valeria miró a su madre, tratando de ver algún indicio de verdad en sus palabras. Pero luego, una figura familiar irrumpió en la escena. Era su hermano, Miguel, que había estado perdido en la confusión. «Valeria, ven aquí». Su tono era urgente. «¿Qué pasa?». Valeria se volvió hacia él, angustiada. La tensión en el aire era palpable. La multitud se había agolpado. Los murmullos crecían. De repente, un grito surgió de la ambulancia. «¡Rápido! ¡Necesitamos más ayuda!». La voz del paramédico era urgente, y el círculo alrededor de su ex-suegra se estrechaba. Valeria sintió que la piel se le erizaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y ahí, en medio del caos, una verdad aterradora comenzaba a revelarse. «Todo esto es parte de un plan», dijo el desconocido, su mirada intensa. Ella no debe descubrir la verdad. Hay más en juego del que imaginas. Tu vida está en peligro, Valeria. Valeria sintió un escalofrío. Lo que había sido una búsqueda de pertenencia se estaba convirtiendo en una lucha por la supervivencia. La revelación sobre su padre, la caída de su ex-suegra, todo parecía entrelazarse en un nudo inextricable. «¿Qué plan?», preguntó ella, la voz entrecortada. Entonces, el desconocido dio un paso más cerca, como si el aire se comprimiera entre ellos. «No puedo explicártelo a ti. Tienes que venir conmigo. Es por tu seguridad». Valeria miró a su madre, luego a su hermano, sus miradas llenas de confusión y miedo. «Miguel, ¿qué está pasando?». Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un estruendo interrumpió la escena. Un coche negro se detuvo abruptamente frente a la multitud, y dos hombres salieron. Sus miradas eran frías, decididas. «¡Largo de aquí!», uno de ellos gritó, apuntando hacia la ambulancia. El murmullo de la multitud se volvió pánico. Valeria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Quiénes son ellos?», murmuró. Miguel, con su instinto protector al frente, tomó su brazo. «Valeria, no es seguro. Tenemos que irnos ahora». Los hombres avanzaban y la atmósfera era de inminente peligro. «Ya no hay tiempo», dijo el padre de Valeria, lanzando una mirada rápida hacia el coche. «Tienes que confiar en mí. Este no es el momento para dudas». En un instante, Valeria se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo lo que había creído, toda la familia que había tratado de formar, se desmoronaba, y en medio del tumulto, se encontró ante una elección desgarradora. «¿A quién debo confiar?», pensó, mientras comenzaba a retroceder hacia su madre. Pero justo entonces, un destello de luz iluminó la escena, seguido de un grito devastador. Valeria giró la cabeza, horrorizada. La ambulancia había comenzado a moverse, y su ex-suegra, aún inmóvil, se deslizaba hacia lo desconocido. La verdad se sentía más cercana que nunca. Mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, Valeria se encontró atrapada en un juego mortal de verdades ocultas y traiciones.
¿Podría sobrevivir a este torbellino? Y lo más importante, ¿estaba lista para enfrentarse a los secretos que definían su historia? La pregunta pesaba sobre ella mientras el caos se desataba y el futuro se tornaba oscuro y aterrador. Valeria sintió el tiempo detenerse. La revelación de su padre, allí, ante ella, era un golpe que le sacudía el alma. Todo lo que había creído saber se deshacía. La confusión la envolvía. Pero en medio del caos, un grito desgarrador resonó nuevamente, haciendo eco en sus pensamientos. «Valeria, cuidado». La voz de su hermano, Miguel, alcanzó su mente antes de que pudiera procesar lo que ocurría. En un parpadeo, un sobresalto la llevó a girar justo a tiempo para ver a un hombre emergiendo entre la multitud. Su expresión era feroz, llena de determinación. «¡Sal de ahí!», gritó, abriéndose paso. Pero su mirada no estaba enfocada en Valeria. Estaba centrada en su padre. Todo sucedió tan rápido que Valeria apenas pudo reaccionar. El hombre del coche negro se movía con una agilidad sorprendente. En su mano brillaba un arma. «¡Nadie se mueve! Esto es un secuestro», gritó mientras apuntaba. El murmullo de terror se expandió entre la multitud. Los rostros se tornaron pálidos y las manos comenzaron a temblar. Valeria sintió que su corazón se hundía. Sus pensamientos volaban y su cuerpo se paralizaba. «¡Miguel!», alcanzó a gritar, pero él ya estaba corriendo hacia su madre, intentando llevarla a un lugar seguro. Valeria, sin saber qué hacer, miró a su padre. Sus ojos, antes cargados de misterio, ahora estaban llenos de una pavorosa claridad. «¡Corre! Ve a esconderte», dijo él, tomando su mano, tirando de ella. Pero el estruendo del caos hizo que la adrenalina se disparara. Gente empujando, gritos que se perdían en la confusión. «¡Y no! ¡No los dejes!», lanzó Valeria mientras intentaba volver hacia su familia. Pero su padre la hizo girar nuevamente hacia él. «No es seguro aquí, Valeria. Confía en mí. Tu madre estaba en peligro antes de que llegáramos aquí. ¿Ella?». Pero la oración se cortó. Un disparo resonó, haciendo que todos se agacharan. El tiempo parecía haberse detenido, mientras una figura caía al suelo. Era el desconocido que había intentado protegerla. Valeria sintió cómo el aire se le escapaba y el horror la invadía. «¡No!», gritó, corriendo hacia él. Su mente giraba, llenándose de imágenes del caos. El olor a pólvora impregnaba el aire, mezclando el sudor y el miedo. Valeria llegó hasta él, y sus ojos se abrieron de par en par al ver la sangre. El ex-suegro inmovilizado en el suelo. «Dila la verdad», murmuró él, casi sin aliento. «No puedes ocultar». Sus palabras eran un susurro casi inaudible. Un último destello de conciencia, como si estuviera tratando de advertirla de algo mucho más grande. Los gritos comenzaron a desvanecerse, mientras la multitud se dispersaba. Todos corrían, buscando escapar. Valeria se quedó congelada, incapaz de moverse, sintiendo que los hilos de su vida se deslizaban. Todo se estaba transformando en pesadilla. «Valeria, ven aquí». Miguel la llamó desde un lugar seguro, mientras su madre intentaba mantenerse alejada del peligro inminente. Pero Valeria no podía apartar la mirada de aquel hombre. «Las cartas, la conexión», dijo él nuevamente, justo antes de que su respiración se detuviera. «No», Valeria gritó, un grito que salió con desesperación. Un sonido desgarrador retumbó en su pecho. La verdad se cernía sobre ella como un manto oscuro. ¿Qué había ocultado su madre? ¿Por qué su padre había aparecido justo en el momento más crítico? El caos era ahora un eco lejano. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, comenzó a correr a través de la multitud. Todo había cambiado. Las revelaciones, el miedo,
todo se entrelazaba en una red de dudas y secretos que amenazaban su existencia. Mientras corría hacia donde estaban su madre y Miguel, una imagen desgarradora cruzó su mente. La figura inerte de aquel hombre, un extraño que había intentado protegerla. Las palabras que había dicho resonaban en su mente. Ahora, ¿podría ella romper el silencio de su familia? ¿Qué desenlace la tendería a un futuro que ya no revelaba esperanzas? Valeria tropezó en su camino. Las preguntas sobre su vida se amontonaban, pero antes de que pudiera alcanzarlos, otro disparo cortó el aire. Y en ese instante, supo que la verdad sería más aterradora que cualquier revelación que pudiera haber imaginado. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su ex-suegra inconsciente y su padre, un desconocido que había irrumpido en su vida en el momento más caótico, llenaban la escena de tensión insostenible. El viento traía ecos de gritos y sirenas, pero en su mente todo se reducía a una pregunta. ¿Podría confiar en alguien? Valeria, ven aquí. Miguel, su hermano, la llamó desde la distancia, mientras su madre se aferraba a su brazo, asustada. El caos la envolvía, y en medio de ello, la figura de su padre la miraba, con una mezcla de miedo y determinación. El secreto que guardé es más complejo de lo que imaginas, dijo él, el sudor resbalando por su frente. Debes entenderlo para que estemos a salvo. Pero cuando el hombre del coche negro avanzó, con el arma en mano, todo su discurso se detuvo. Nadie se mueve. Su voz era fría y amenazante. Valeria sintió que el aire escaseaba. Esto es un secuestro, y tú, niña, eres la clave para todo. Una ola de miedo la atravesó. La multitud se desperdició, pero ella permaneció ahí, mirando a su padre, buscando respuestas en su mirada. ¿Qué quieres de mí? La pregunta le salió del corazón, y antes de que él pudiera contestar, una voz cortante resonó a su lado. ¡Tú! Era su exmarido, con el rostro crispado de furia. «Lárgate de aquí», empujó a Valeria detrás de él, protegiéndola. «No dejaré que te hagan daño». El desconocido, su padre, hizo un movimiento al frente. «No hay tiempo, debemos irnos». Pero Valeria se quedó. Un sentimiento abrumador la invadió. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le reclamó a su madre, la confusión y la rabia peleando en su pecho. «Todo este tiempo escondiste la verdad de mí». «Tenías que estar protegida», respondió su madre, la voz temblorosa. Pero Valeria estaba más furiosa que asustada. La revelación de su padre significaba que había más secretos, más verdades que amenazaban con desgranar su realidad. ¡Bang! Un disparo sonó nuevamente, y Valeria retrocedió, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La ambulancia se alejaba, la figura de su ex-suegra, un recuerdo desvanecido en el flujo de la desesperación. «¡Vamos ya!», Miguel tiró de su brazo, llevándola hacia la salida. La multitud se dispersaba, los gritos llenaban el aire, pero Valeria sabía que no podían escapar mientras el peligro continuara cernido. Y justo en ese instante, una figura se acercó. Era el hombre que había mencionado la conspiración. «Valeria, debes escucharme. Esta mujer», señaló hacia su ex-suegra, «conoce algo que podría arruinarlo todo. Tu madre, tu padre, todos estamos entrelazados en esto». Su corazón palpitó desbocado. «¿Por qué no lo dije antes? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado?». Su padre dio un paso adelante, acercándose a ella. «Hija, la verdad puede ser un arma, y es hora de que el secreto salga a la luz». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Valeria se dio cuenta de que había llegado al límite. «La verdad no me asusta tanto como perder a mi familia». El silencio se instaló, y era como si todos contuvieran la respiración. De pronto, el caos se detuvo. Valeria se enfrentó a su padre. «Dime qué hacer. ¿Cómo vamos a salir de esto?».
Y en ese momento, como si se hubiera roto un hechizo, la figura de su ex-suegra fue llevada hacia la ambulancia, mientras los gritos se desvanecían en un murmullo. A su lado, su madre exhaló una respiración profunda. Esta es nuestra oportunidad, Valeria. Hemos vivido con miedo, pero ya no más. Con un giro decisivo hacia su padre y su hermano, Valeria tomó la mano de su madre. Vamos a enfrentar esto juntos, una vez por todas. Mientras el viento soplaba a su alrededor, Valeria sintió que a pesar de la tormenta podía hallar la luz. Y con un latido de esperanza gritando en su pecho, supo que la verdad, independientemente de lo dura que fuera, la guiaría hacia adelante. Y tú también puedes estar con nosotros en esta travesía. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para compartir.